Pues mira, para no ponerme en niveles muy técnicos, me gustaría explicarte en ejemplos. Cuando empezamos a trabajar con los equipos o los líderes, hacemos un breve diagnóstico que tiene que ver con la parte de comportamiento y conductual. No te voy a leer todo el diagnóstico, pero platicaremos de algunos conceptos. Por ejemplo, una pregunta que viene en el diagnóstico es: ¿cuántas veces has sentido estar frente a tu líder, frente a una persona del equipo, y sientes que no puedes decirle lo que estás pensando realmente porque hay esta sensación de que si le digo a mi líder lo que estoy pensando o a mi compañero, puedo vulnerarlo o puedo hacer un roce en la relación? Y es una pregunta que siempre los ejecutivos contestan: de esto me pasa muy seguido. Claro. No sé si a tu caso, si te la hago la pregunta así, te pasa muy seguido. Otra pregunta que hacemos es: ¿qué tanto, por ejemplo, cuando estamos trabajando con los líderes, qué tanto siento que son los comportamientos que tiene mi líder con los que me es difícil interactuar? Y un comportamiento particular es que mencionan los colaboradores que el líder no me escucha, ¿no? Cuando le ponemos esta información al líder, se sorprende porque me dice: oye, pues tenemos mucha comunicación, conversamos, ¿cómo es que no los escucho, no? Entonces, ese diagnóstico nos ayuda a entender que las conversaciones en la relación que generamos con las personas o con los líderes, en este caso en las empresas, es un componente bien importante para que se den los resultados. Entonces, cuando ponemos este diagnóstico y sale una respuesta de que el equipo no siente que exista una comunicación que sea favorable, es un punto de inicio para decir qué tan buenos somos al trabajar en las conversaciones dentro del equipo, ¿no? La inteligencia conversacional es la capacidad que tenemos en las relaciones de, a través de las conversaciones, lograr esos resultados en relación a lo que estamos haciendo. Entonces, imagínate que me toca trabajar con equipos que siempre les digo, cuando los conozco, pues conozco a personas muy preparadas, que tienen mucho conocimiento del negocio, pero que el punto de inflexión que no les permite lograr esos resultados es la falta de comunicación. Entonces, hay todo un tema a desarrollar en ese concepto de la inteligencia conversacional, que tiene que ver con tú como líder, por ejemplo, que estás a cargo de un equipo, cómo eres como líder para entregar retroalimentación, para ser asertivo en entregar información en tiempo y forma, ¿no? Sobre todo el feedback. Entonces, esa parte de la inteligencia conversacional, que no solamente tiene que ver en lo profesional, sino en lo personal. Trabajamos con los ejecutivos a entender cómo son para generar acuerdos, para poner límites, para ser asertivos en la comunicación, para escuchar. Todos esos son componentes que son complementarios al expertise de negocio que tiene una persona o un líder. Entonces, en eso nos centramos en la inteligencia conversacional. Para empezar con el comportamiento de que siempre les digo que qué tanto les pasa, ¿no? Estar con su líder o con algún colaborador y sentir que no pueden expresar lo que piensan, ahí empezamos a trabajar en eso. ¿Qué te impide, ¿no? Poder compartir esa información, ser claro con la persona de cuáles son las áreas de oportunidad? Y nos encontramos que de manera cultural tenemos, y ahí lo tenemos que hablar, desde manera cultural hay un sesgo que tenemos en la comunicación. Somos una cultura, no sé qué pienses tú, pero somos una cultura que nos es difícil ser asertivos o compartir lo que pensamos con el otro. Sí, nos cuesta mucho trabajo comunicarnos, ¿no? Yo creo que en la cultura latina y mexicana principalmente estamos acostumbrados al tema del mando, ¿no? Y a la autoridad y a la figura de autoridad. Y entonces, en el entorno laboral, pues creemos que el jefe es el todo, ¿no? Y a veces no nos atrevemos a confrontar, y no solamente es confrontar, sino al decir lo que realmente estamos pensando sobre cierta situación, cierto contexto, cierto proyecto, ¿no? Y esta parte que mencionas tú del diagnóstico y de este sentido de poder sensibilizar a los ejecutivos de las compañías, a poder entender cómo está haciendo su liderazgo y cómo está haciendo su comunicación, pues no debe ser sencillo, ¿no? No, es un choque para los líderes porque, como tú lo dices, la cultura organizacional, depende, a mí que me toca ver diferentes tipos de cultura, de repente hay un estilo de liderazgo que está muy acostumbrado a la parte jerárquica, ¿no? Correcto. Entonces, cuando los haces ver que esa imposición jerárquica que tienen de manera natural hace que su equipo no pueda ser asertivos con ellos o que no les comparte información, es un choque importante. Ahora, ¿por qué se vuelve importante para las empresas? Porque hoy las empresas van a un ritmo muy vertiginoso de transformación, de presión por los resultados. Claro. E imagínate, ahorita tú lo platicabas, ¿no? Cuando tú eres el líder y por conceptos jerárquicos, tienes a personas del equipo también muy preparadas para poder observar todo lo que está pasando en la organización y no pueden decirte en dónde hay un área de oportunidad, en dónde tal vez
tu liderazgo tiene algo que mejorar, se vuelve un cuello de botella o algo que obstaculiza los resultados que estás buscando, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, me toca trabajar con líderes que cuando les doy seguimiento personal, por ejemplo, en sus sesiones del día a día, ¿no? De repente me toca darles retroalimentación, que entran a una sesión virtual, ellos toman todo el protagonismo de la conversación, ¿no? Dura 1 hora la sesión y les digo, pues tú hablaste el 90%, ¿no? Y mientras pasaba el 90% en las cámaras alcanzo a ver a alguien que no te puso atención, alguien que no está de acuerdo con una idea de lo que estás planteando, y toda esa información se te escapa, ¿no? Y al final les dices, termina la sesión y les dices, ¿hay alguna duda? Y le digo, y 90.9% todos te dicen, no, todo bien, y salen de la sesión. Un ejercicio que hago con esos ejecutivos, le digo, trae a una persona de regreso y pídele que te resuma un poco qué entendió, qué fue lo que se llevó de compromisos de esto. La primera sorpresa para los líderes es que con uno que traiga, cuando le regresa la información, de repente se queda con cara de, no, eso no fue lo que dije, eso no era lo que quería que se enfocaran. Entonces, ese shock para ellos de decir, caray, esto no me había dado cuenta, está pasando algo en la comunicación en donde lo que yo estoy diciendo ni siquiera ellos lo están sabiendo interpretar. Y ahí es un primer choque para ellos porque es como de, ¿cómo le hago entonces? ¿Cómo hago para transmitir esa información, para compartir de forma asertiva eso que quiero transmitir del objetivo de la estrategia, ¿no? Es un primer shock para ellos. Sí, como bien mencionas, pues es un tema de la comunicación asertiva, ¿no? Que estamos acostumbrados a expresar, a hablar, a decir, y que consideramos que con cierto formato, con cierta tonalidad o en cierto momento vamos a poder transmitir las cosas de la manera correcta. Y cuando hacemos este ejercicio de poder hablar con alguien del equipo y que nos diga, oye, ¿qué fue lo que tú entendiste de la sesión que acabamos de tener? Pues muchas veces nos sorprendemos y es natural y es muy común. Y en ese sentido, ahorita en lo que estamos platicando, pues en primera instancia es el diagnóstico. Ya que hicimos el diagnóstico de entender cuál es el tipo de liderazgo y por lo tanto cuál es el tipo de comunicación, ¿cuál es la siguiente etapa en la que se tiene que trabajar con los líderes para mejorar la comunicación? La inteligencia conversacional es una herramienta complementaria al expertise que va desarrollando la persona en relación al core de negocio, ¿no? Claro. Siempre les digo que esta formación complementaria tiene que ver con habilidades que van a complementar todo ese proceso, ¿no? Como te decía, dentro de la consultoría que hacemos, trabajamos con diferentes herramientas, pero la comunicación ha sido central en ese proceso. Entonces, claro, después de hacer esos diagnósticos, empezamos directamente a hacer entrenamientos porque la inteligencia conversacional es un entrenamiento constante, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos la herramienta de escucha, tenemos que poner a los ejecutivos en diferentes entrenamientos constantes para que vayan poniendo en práctica los comportamientos, los comportamentales ya en el día a día, que hagan esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos toda la parte de generación de acuerdos y compromisos, las personas se dan cuenta que la forma en la que están negociando los compromisos tienen un área de oportunidad, ¿no? No se confirman, no se dan seguimiento, no se generan procesos sinérgicos de confianza. Hay una temporalidad. Una temporalidad, exacto. Entonces, cuando ya lo empezamos a ver, la respuesta es, tenemos que empezar con entrenamientos particulares de casos reales, como lo platicabas en los roleplays, para que ellos se den cuenta cómo están haciendo ese proceso conversacional, ¿no? Entonces, el siguiente paso es entrenarse y ya después dar seguimiento a cómo esos comportamientos están teniendo un impacto directamente en los resultados, que es lo que buscamos, que las empresas sientan tranquilas que lo que están desarrollando los ejecutivos va a tener un impacto en acelerar o fortalecer también esa consecución de resultados.